Hay historias que no se cuentan porque duelen demasiado. Y no porque no haya palabras, sino porque decirlas en voz alta hace que vuelvan a respirar. Esta es una de esas historias. Durante años pensé que mi silencio era fortaleza. Nadie sabía lo que pasaba dentro de mí. Y yo aprendí a funcionar así. Por fuera normal, por dentro quebrado. Desde niño entendí que había cosas que no se podían decir, que no se debían mencionar, que era mejor enterrar. El abuso no siempre llega con gritos. A veces llega con confusión, con miedo, con una sensación que no sabes explicar. Yo era pequeño y no entendía por qué algo que me hacía sentir tan mal también venía envuelto en amenazas y vergüenza. Aprendí a callar antes de aprender a defenderme. Y ese silencio se volvió parte de mí. Crecí con una fe aprendida, pero no vivida. Sabía de Dios, sabía versículos, sabía oraciones memorizadas. Pero no sabía cómo acercarme a Él con lo que realmente me pasaba. ¿Por qué? ¿Cómo hablarle a un Dios santo cuando te sientes sucio por dentro? Con el tiempo, el abuso dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una sombra. No siempre estaba frente a mí, pero siempre caminaba detrás. Influyó en cómo pensaba, en cómo me veía, en cómo me relacionaba con otros. Me hizo desconfiar, endurecerme. Levantar muros que parecían protección pero eran prisión. Y entonces llegaron las tentaciones. No como algo atractivo, sino como una anestesia. Algo que me ayudara a no sentir. Alcohol, pensamientos oscuros, hábitos que sabía que no estaban bien, pero que me daban unos minutos de silencio interior. Cada noche era una negociación conmigo mismo. Mañana cambio, solo esta vez, nadie se va a enterar. Y nadie se enteraba, pero yo sí. Y Dios también, aunque yo prefería creer que no. La culpa se volvió una rutina. No una culpa que te lleva al arrepentimiento, sino una que te aplasta y te convence de que no vales la pena. Empecé a creer que mi historia ya estaba escrita, que mi destino era vivir así. Luchando, cayendo, levantándome a medias. Orar se volvió difícil. Leer la Biblia, incómodo. Cada vez que escuchaba hablar de pureza, de propósito, de libertad, algo dentro de mí se encogía. Sentía que ese mensaje no era para mí, porque nadie hablaba del daño previo. Nadie hablaba de lo que pasa cuando la herida no fue tu culpa, pero la carga sí es tuya. Hubo noches en las que el cansancio era tan grande que ni siquiera tenía fuerzas para pecar. Solo me acostaba, miraba el techo y dejaba que los pensamientos me golpearan. Recordatorios, imágenes, palabras que nunca pedí recordar. Pensé muchas veces que Dios se había ido. O peor aún, que nunca estuvo. Porque si estuvo, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué permitió que pasara? ¿Por qué el silencio? Empecé a evitar a Dios no por odio, sino por decepción. Me dolía más hablarle que ignorarlo. Así que seguí viviendo, pero sin esperanza real, funcionando, sobreviviendo. Hasta que una noche, todo se rompió. No fue una noche dramática. No hubo gritos ni lágrimas exageradas. Fue una noche silenciosa, de esas que son más peligrosas porque nadie las ve. Estaba solo, sentado, con la sensación clara de que no podía seguir así. No quería morir, pero tampoco quería vivir como estaba viviendo. Me sentía atrapado en un ciclo que no sabía cómo romper. Intenté orar y no pude. Las palabras no salían. Solo había cansancio. Entonces, casi sin pensar, dije una frase corta. Sin adornos. Sin fe espectacular. Dios, si todavía estás aquí, ayúdame. Eso fue todo. No sentí nada. No hubo paz inmediata. No hubo una voz. Pero algo cambió. No afuera, adentro. Al día siguiente, la realidad seguía igual. Los problemas no se fueron. Las tentaciones tampoco. Pero había algo distinto, una pequeña resistencia. Una conciencia nueva. Como si alguien estuviera conmigo en la lucha. Empecé a entender algo que nunca me habían explicado.
Dios no me había abandonado en mi pecado, ni en mi dolor. Estuvo allí cuando fui herido. Estuvo allí cuando callé. Estuvo allí incluso cuando yo decidí ignorarlo. La fe no me hizo fuerte de golpe. Me hizo honesto. Por primera vez, dejé de esconderme de Dios. Le hablé de lo que me avergonzaba. Le hablé de mi rabia. Le hablé de mis recuerdos. No para justificarme, sino para dejar de cargar solo. Y descubrí algo incómodo pero liberador. Dios no se sorprendió. Él ya sabía. Sabía lo que pasó. Sabía lo que pensé. Sabía lo que hice para sobrevivir. Eso no borró las tentaciones. Y aún así, no se fue. No borró el daño. Pero cambió la narrativa. Dejé de verme como alguien defectuoso y empecé a verme como alguien herido. Y eso cambia todo. Hubo recaídas, muchas. Hubo días de avance y noches de retroceso. Hubo momentos en los que pensé que nada había cambiado. Pero algo sí había cambiado. Ya no estaba solo. La gracia dejó de ser una palabra bonita y se volvió una experiencia incómoda. Porque aceptar gracia significa aceptar que no puedes salvarte solo. Poco a poco empecé a poner límites, a buscar ayuda, a reconocer mis detonantes, a dejar de llamar debilidad a lo que en realidad era trauma. Y en ese proceso, Dios no me empujó. Caminó conmigo. Aprendí que la tentación no te define. La caída no te cancela. Y el abuso no te quita valor. La fe no fue una solución mágica. Fue una compañía constante. A veces silenciosa, a veces firme, pero real. Todavía hay noches difíciles. Todavía hay recuerdos que duelen. Pero ya no gobiernan. Porque ahora sé algo que antes no sabía. Mi historia no terminó en la oscuridad. Si estás escuchando esto y te identificas, déjame hablarte directo. Si cargaste abuso, si luchas con tentaciones que no elegiste, si amas a Dios, pero a veces no sabes cómo acercarte. No estás solo. No estás sucio sin esperanza. No estás fuera del alcance de la gracia. Dios no te mide por tu herida ni por tu caída. Te mira como hijo, como alguien en proceso, como alguien que todavía vale la pena. A veces la fe no es creer fuerte. Es no soltar del todo. Es decir, una frase débil en medio de una noche larga. Y eso basta para empezar. Hoy no puedo decir que todo está resuelto. Pero sí puedo decir que hay esperanza. No una esperanza ruidosa, sino una que permanece. Una que no promete ausencia de lucha, pero sí presencia constante. La noche parecía eterna. Las tentaciones parecían invencibles. El pasado parecía definitivo. Pero no lo fue. La noche no me destruyó. La noche me reveló. Me mostró que incluso en lo más oscuro, Dios sigue siendo luz. Y si Él pudo sostenerme ahí, también puede sostenerte a ti. Si esta historia te gustó, comparte, suscríbete. Nos ayudas mucho. Gracias, amigos.